En nuestro capítulo anterior de Códigos del Multiverso presentamos el drama cósmico que lleva miles de millones de años desde una constelación lejana en nuestra galaxia, Lirianos contra Siriano, y nosotros con la posibilidad de ser la creación genética de estos grupos de extraterrestres, cada bando con su postura e intenciones secretas hacia la humanidad. Batallas y guerras incontables y el conflicto trasladado ahora a nuestro planeta. Nosotros bien podríamos ser aquellos extraterrestres del pasado, resolviendo ahora el karma cósmico en la Tierra, y ambos bandos solo podrán evolucionar hasta lograr pasar de la separación a la unidad, sanando el pasado e integrándose en un nuevo ser más evolucionado. El ser humano, pero con la característica específica de haber alcanzado la raza cósmica. La raza cósmica integraría los genes de Lemuria, la raza negra, los atlantes, la raza roja, los asiáticos, la raza amarilla, y la civilización europea, la raza blanca. ¿Somos entonces los iberoamericanos realmente esa raza cósmica? ¿Qué misión tiene la raza cósmica en el paso a la era de Acuario? Descubre todo en el programa y no te preocupes, tenemos controlado el profetismo. Disfruta, quédate hasta el final para descubrir cómo se va formando la conexión Código Multiversal. Iniciamos ahora. Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y como bien salió en esta introducción, pues vamos a hacer esta breve plática multiversica acerca de la raza cósmica que se conecta pues tanto con José Vasconcelos como con todas estas conspiraciones extraterrestres, y vamos a ver pues ciertas conexiones que la verdad son muy interesantes. Así que para iniciar vamos a agarrar de sorpresa a mi querido Master Richard. Adelante por favor, Master Richard. Bueno, estamos siguiendo la línea de los temas que hemos estado sacando estas semanas aquí en el canal, muy interesantes sobre los orígenes de la humanidad desde una visión alternativa o paralela, que también está basada en investigaciones de gente muy capaz, de gente que se ha dedicado prácticamente toda su vida a investigar otras líneas de la historia, paralelas, como les digo, a la oficialmente admitida, y estamos justamente ahorita en el punto en el que queremos hacer una distinción sobre algo que leímos en el libro de la raza cósmica de José Vasconcelos, aunque no es todo el video sobre este tema, pero vamos a tomar varias cosas de aquí. Y para comenzar vamos a decir que bajo esta visión nuestra raza, la raza de los humanos, se fue disgregando desde un momento muy particular en la historia, tras un cataclismo que fue el último cataclismo fuerte que hubo en la Tierra, y que de ahí el continente conocido como la Atlántida pereció, desapareció, se desintegró. De ahí se fueron diferentes hordas de estos habitantes, de estas poblaciones, hacia diferentes partes del mundo a fundar otros asentamientos, muchos de ellos en América, algunos otros se fueron hacia Egipto, otros hacia Grecia. Algo que aparentemente aconteció más o menos por el 12.000, 13.000 antes de Cristo, ¿no? Es correcto, okay. Justo en la época del gran cataclismo o la gran inundación, como también se le conoce, y sobre todo para que vayamos haciendo conexiones con diferentes teorías que existen sobre esto de la Atlántida, nuestro origen Atlante, y también el sincretismo de razas o la unión de diferentes razas a lo largo de la historia en busca de esta raza nueva, de la quinta raza renovada. Ahorita les vamos a ir explicando más porque está bien bueno. Master Len, adelante por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y para seguirles platicando, creo que quien vea este video y no entienda mucho, sería importante que viera el primer video, el video anterior que hicimos, donde hablamos de los liranos y los sirianos, y eso también les va a ayudar muchísimo, porque lo que queremos hacer es una conexión de toda esa historia que contamos allá a la actualidad. Por ejemplo, les dijimos que es un conflicto que existe ahí entre estas dos razas extraterrestres, pero vamos a ver que como todo es un fractal, de acuerdo a lo que platican varios autores y todo esto, y uno de ellos es Vasconcelos, pues esos conflictos se van repitiendo a través de la historia, ¿no? Y como bien lo decía Master,
Richard, después de la Atlántida, pues empiezan a... Hagan de cuenta que la Atlántida no fue... la destrucción de la Atlántida no fue cualquier cosa, o sea, fue un cataclismo nivel... Dios casi, ¿no? O sea, fue poderosísimo el cataclismo y prácticamente pues el mundo cambió en ese momento. Y se dice que en ese momento los atlantes, que es la raza roja, y esto lo dicen varios autores, o sea, la que predominaba, no quiere decir que era la única raza que existiera, sino que siempre, a través de la historia, siempre una raza ha dominado a las demás. Y en ese momento la raza que dominaba la Atlántida era la raza roja. Como en su momento la raza amarilla también dominó el mundo, también se dice que en ese periodo de la Atlántida. Y en la Lemuriana la raza de color negro, negros. Sí, fue la que dominó el mundo. Después del cataclismo, la raza que surge, y se dice que es una de las razas extraterrestres, más bien una de las razas humanas que más nuevas, es la raza blanca, y es la que empieza a predominar el mundo. Pero esto se deriva de que, pues esta situación, ¿no? de que hay un cataclismo, hagan de cuenta, el mundo estaba muy avanzado con los atlantes, y de repente hay un reset en el mundo, donde todo empieza desde cero, y esta raza blanca empieza a crear eso es lo que se dice, a crear su propia historia, pero ya lo íbamos platicando, donde ellos dicen casi que ellos comenzaron a crear el mundo, ¿no? Es como si ellos hubieran contado la historia desde cero, pero desde su perspectiva, y se olvidaron de los atlantes, de los lemures y de todas estas otras razas que existieron anteriormente. Pero bueno, ahorita seguimos platicando acerca de esto. Antes, mi querido Master Nage, hágaseme un poquito hacia Lenin, que no le dé miedo, no lo va a morder. Véngase. Nos tenemos cariño. No se nota. Y antes de que comience Master Nage, bueno, rápidamente tenemos que existe un conflicto, vamos a llamar cósmico, que lo puedes ver en el programa anterior, y digamos que parte de este conflicto, que es parte de un plan aún mayor, que para eso vas a tener que ver pues estos videos que vamos a estar presentando, esta serie, pues sería esto, que es parte de ese plan maestro, es la raza cósmica de la que habló José Vasconcelos, y que encierra esto que comentó Master Richard y Master Len. ¿Estamos de acuerdo? Así que ahora sí, mi querido Ponchini. Bueno, básicamente, familia, yo me sumo a todo esto porque es ir entendiendo los diferentes fractales o partes de lo que está constituido esta gran historia, estas grandes hipótesis de los orígenes del cosmos, bueno, de la humanidad. Aquí hay algo muy importante. Vasconcelos nos sienta las bases desde su perspectiva. Él nació en el siglo XIX, en 1882, y básicamente tiene diferentes actividades, una gente muy brillante, ¿no? Fue realmente el director de ¿cómo se llama? El rector de la UNAM. De la UNAM, y también fue el secretario de Educación, etcétera. Entonces, este personaje tan interesante que nació en Oaxaca nos plantea primero desde una base muy física, hablando de las razas. Y si vamos a hablar de las razas, podemos decir que... ¿Sí está bien? Sí. La palabra raza viene de raíz. Y es muy interesante porque si bien a veces eso se ha derivado en una cuestión del racismo o en una forma de descalificar y premiar a un tipo de personas en el mundo, ¿sí? Como lo estamos viendo ahorita, la roja, la negra, la blanca, etcétera. Él va a ir puliendo poco a poco en este gran ensayo que hace sobre cómo vamos a ir profundizando. Y básicamente lo que él habla es que en el principio eso nos puede llevar, es decir, las razas cuando empiezan a dejar de ser puras para hacer un mix, por ejemplo así, integrarse, va a venir un momento de evolución que vamos a ir viendo a lo largo del programa. He dicho. Sí, así, sobriamente. Exactamente. Toda esta línea se basa en esta teoría o esta forma de narrar los hechos desde el punto de vista de que esa gran raza suprema llamada los Atlantes, en el momento de su disolución, se llegan aquí al continente americano en lo que respecta a la parte de América, y de ahí se derivan los aztecas y los incas, pero que estas mismas dos derivados o estos dos herederos de esta misma Atlántida no llegan de alguna manera a ser tan poderosos, hablando ideológicamente, filosóficamente o tecnológicamente. Sin embargo, sí heredan muchas de esas
premisas que ellos tenían, conocimientos del cuerpo, conocimientos del espíritu, siempre muy enfocados en esta visión del espíritu y de la importancia que tiene el espíritu a la hora de ir preservando la humanidad y preservando la especie. Ahora, todo esto también llega a ser muy ruidoso para la historia ortodoxa, porque sostiene que los atlantes como tal pues fueron una raza que estaba conectada con conocimiento extraterrestre, con conocimiento que provino justamente de lo que platicábamos en el video pasado, conocimientos que vienen de las estrellas, de los liranos, de los sirianos, y todas estas dramas o todos estos eventos que se fueron desenvolviendo de una manera muy intrincada para poder crear la raza aquí en la Tierra. Pero estamos hablando ya de un periodo posterior, que son aproximadamente 12.000 o 13.000 años atrás. Coincido. Explicar que, si no aquí el ave nos va a corregir, ¿verdad? Por si estamos muy mareados ya, pero aquí el asunto es que, bueno, en nuestro mundo, en nuestro planeta, digamos que han existido varios proyectos, y estos proyectos lo que buscan a un nivel o un plan cósmico es generar pues las mejores razas o las mejores conciencias o evolución, porque no es una cuestión física o material, no tiene tanto que ver con una raza como tal, sino realmente es el desarrollo de la conciencia. Entonces digamos que dentro del ciclo que nos pertenece, porque esta historia se hace muy compleja, podemos decir que, como bien dijeron aquí mis masters, el primer ciclo sería el ciclo lemuriano, vamos a dejarlo así. El segundo ciclo sería este ciclo que sería el Atlante. Lo que sucede es que los atlantes, para esto también pueden ver el programa que hicimos acerca de la Atlántida, y si no hacemos otro nuevo, ¿por qué no? Sí, claro. Y lo que pasa es que estos atlantes, algunas teorías dicen que pues el egoísmo, la ambición los llevó por caminos equivocados, y pues sucede un cataclismo así terrible, ¿no? A nivel cósmico, y este cataclismo no lo vean como algo así que nada más pasa en una región, sino que es planetario y destruye mucha parte de del mundo, y realmente cambia la geografía del planeta y muchas cosas. Después vendría esta otra raza, que sería la raza blanca, que serían como los nórdicos, que son, digamos, los güeritos de ojo azul, acá como el Richard. La raza europea. La raza europea. Y digamos que eso es como la raza más joven. Dentro de nuestra investigación decimos o creemos que los lemures, por ejemplo, eran más conectados con el corazón, los atlantes más conectados con la mente, y esta raza blanca es como una especie de parte del proyecto que lo que quiere es sintetizar estas dos fuerzas, ¿no? Digamos que es como su misión. A ver ahorita qué dicen mis masters. Y dentro de eso, digamos que toda esta visión de alguna manera la intuye, la ve José Vasconcelos, y de eso habla en su libro La raza cósmica, obviamente entendiendo que él todo lo que dice pues está con el paradigma de la época y con muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, ahí rapidísimo. Lo que significa, o lo que dice Vasconcelos, es que todo esto significa que hay un plan trazado. Es decir, que no surgieron simplemente al azar estos movimientos o estas mezclas de razas o de diferentes partes de los humanos, sino que hay un plan específico con el fin de purificar o de mejorar la raza humana. Adelante. Sí, y también considerar, bueno, ayúdenme ahí con el volumen. Ahí está. ¿Estamos bien? Ya. Bien, excelente. Está espantado. Preparado. Sí. Muy bien, sí. Es importante considerar que son... la humanidad se muestra con una tendencia, y cada raza sí se ha mostrado, y así lo explica José Vasconcelos, a llegar a un punto en el que en su máximo nivel se tiende a volverse tirano, ¿cierto? Y eso lo explica José Vasconcelos, porque no es tampoco que cualquiera de estas razas, si nos metemos a investigar más de cada una de ellas, no es que alguna de estas razas haya sido más mala que otra. Exacto. Simplemente es parte de este mismo camino de evolución en el que la humanidad tiene que volver a llegar al punto en donde tiene que decidir dejar ir la parte más material, la parte más reptiliana inclusive. Y bueno, aquí vamos a meternos ahorita a más profundidad en esto, pero eso es muy importante considerarlo, ¿no? Chihuahua. Sí, lo que pasa es que miren, ¿cómo es la conexión? O sea, platicábamos la vez pasada que había
siempre hubo una disputa entre liranos y sirianos, ¿no? Sí. Y veganos, ¿no? Y bueno, que son... Exacto. Bueno, vean el Sí, video no, para que veganos. entiendan, para no Descendientes de confundirlos, los pero dejamos en liranos y sirianos, ¿no? Sí. Y este conflicto siempre ha existido porque como que nunca ha habido un acercamiento entre las dos razas, siempre están como en disputa, ¿no? Siempre están peleándose unos a otros. ¿Y eso qué quiere decir? Que después en el planeta Tierra, esas disputas se vienen acá. Y cada una de las razas que va sobresaliendo sobre otra, siempre se convierte, como decía Buenave, en un como imperio, o sea, alguien que quiere estar por encima de los demás y quiere conquistar todo el mundo, ¿no? Quiere agarrar todo el pastel. Quiere agarrar todo el pastel para él. Pero es parte de la evolución, o sea, no es que sea algo bueno, no es que sea algo malo, sino simplemente es parte de la evolución porque es un proceso donde cada una de las razas alcanzaba su máximo potencial, le otorgaba algo al mundo con ese potencial y después, bueno, desaparecía por alguna situación, por algún cataclismo, por alguna guerra, y la otra raza le tocaba su momento, llegaba a un nivel exponencial tremendo, entregaba todo lo que tenía que entregar y pasaba como ese proceso. ¿Qué dice Vasconcelos? Y aquí es donde se cierra todo. Dice, bueno, después de todo eso que sucedió, parece que va a existir una quinta raza, él lo profetizaba así, va a haber una quinta raza que ya no va a estar buscando sobresalir sobre las demás, sino más bien lo que va a hacer es buscar la unificación va a haber una mezcla de las razas. Él dice que cuando llegan a un nivel de supremacía, cuando ha llegado más bien a un nivel de supremacía, cada una de las razas ya no buscan la mezcla, sino buscan ser independientes a los demás en este plano, como digamos, de cierta superioridad. Entonces tienen sometidos a los demás y nada más había una mezcla entre las mismas razas, o sea, no buscaban como de chile, mole y pozole, ¿no? Sino nada más una sola raza, la raza blanca nada más tenía o procreaba con la misma raza no se blanca. Mezclaban, No se mezclaban. Pero él dice que esta nueva raza lo que va a hacer es empezar a mezclarse con todas las sangres. Y de ahí se va a obtener algo muy interesante. Y él mencionaba, como lo han dicho no solamente él, sino lo han dicho muchos autores, dentro de ellos lo decía Jacobo Greenberg en alguno de sus libros. Freixedo, también lo decía, la mujer dormida debe dar a luz. ¿Ella lo decía? Ella también decía parte, ¿no? Decía parte de esto, ¿no? O sea, decía que México hace conexión. O sea, no que lo digan directo. O sea, Antonio Velasco Piña. Sí. Bueno, no es que es Ayahuac. Ayocuán. Y decían todo esto de que, pues parece que va a surgir, algunos dicen en México, pero también se dice que en la cultura latina es donde va a surgir esta nueva raza, porque está permitiendo la mezcla y ya dentro de la historia, si la vemos, se ha mezclado con todas las razas. Y ahí vemos ese plan ahí medio oculto, donde vemos vamos a decir, la insignia de la UNAM. Es correcto, lo que te iba a decir ahorita. Vemos al cóndor, al águila, a Sudamérica, ¿no? A México, y por mi raza dará el espíritu, ¿no? Completamente. A mí me gustó mucho cómo lo plantea él, sobre todo al final, donde nos dice que si observamos la historia, pero él sobre todo se va hacia esta parte más antigua, de las razas, los orígenes de las razas, es que siempre hay este periodo, como lo estaban diciendo los tres ahorita, donde hay una necesidad de aprender. Es como si estuviéramos las polaridades casi provocadas para que se evolucionara. Y vienen como 3 etapas de integración cuando se están integrando las razas. La primera, si lo vemos en la historia, siempre son como las luchas y las conquistas, donde se implica el instinto, donde está, como decía también Richard, ¿no? La parte más instintiva, la parte más ambiciosa, la parte más reptiliana. La barbarie. ¿No? La barbarie. Y después esa misma raza puede pasar por un proceso de transculturación, por decirlo así, donde invaden un lugar, lo vamos a poner así, y empiezan a compartirse. Lo podemos ver a lo largo de toda la historia. Y después de ese momento viene una tercera fase en donde ya no solamente es por el gusto, por la atracción, que sería como la segunda instancia, e intelectual también, sino una tercera que es más espiritual, es decir, donde ahorita, por ejemplo, tú, Leinovich, estabas diciendo, ¿no? Donde ya se busca, al final, en la quinta evolución, en este momento, en donde ya no nos importa como mantenernos en una sola estirpe pura, sino lo que queremos es tener lo mejor de todas y ya no hacer diferencias. Entonces, a mí me gustó mucho como Vasconcelos nos plantea como 3 fases que tenemos de maduración espiritual para volver hacia adentro,
vuelvo a insistir en el concepto de raíz, ¿no? Las razas es raíz. Entonces, ¿qué quiere decir? Volver a la esencia. Y si bien cuando empezaron parecía que nos íbamos hacia afuera, y luego nos fue llevando a la espiritualidad y el amor hacia adentro. Claro, completamente. Y bueno, ¿qué tal el camino que toma todo esto cuando se descubre el Nuevo Mundo? Que ojo, José Vasconcelos dice, pues de Nuevo Mundo no tenía nada, porque hay por ahí datos que dicen que el continente americano realmente pues es de los más antiguos. Sí. Inclusive nos invita a considerar que el mundo no ha permanecido así como lo conocemos hoy. Simplemente era toda una vasta área de tierra conjunta, y con el paso de los tiempos, Pangea, se fue abriendo y se fue separando. Pero se da algo muy interesante al venir al Nuevo Mundo, y ahí es donde se empieza a poner interesante la cosa, y seguro ahorita van a platicar de esto, donde se abren dos caminos. Es decir, de las culturas que estaban en ese momento se presentan dos grandes jugadores. Por un lado, y Vasconcelos los engloba así, los sajones, que vendrían siendo los más blancos, donde están los holandeses y los ingleses, y por el otro lado los latinos, donde estarían los portugueses y los españoles. Pero ya empezamos a ver otra vez la dualidad que se empieza a hacer y la competencia que se hace ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Y es que ahí también yo creo que hay que señalar de una manera muy puntual que gran parte de los eventos de la historia han sido narrados por vencedores o por quienes ganaron ciertas batallas, y también que estas dos vertientes de las que habla aquí Master Abe tienen mucho que ver con, por ejemplo, la fundación de lo que es la cultura de los Estados Unidos o las regiones de los Estados Unidos, en donde ya existían culturas nativas como los Sioux, de donde surgieron también los Lakotas y todo lo que son las tribus o los asentamientos de raza roja en Estados Unidos, y que fueron después subyugados y dominados por los europeos que llegaron del otro continente. Entonces ahí es donde se da esa primera mezcla, se empieza a hacer esta hibridación. Recordemos que todo lo que es Estados Unidos pues prácticamente vino de Inglaterra, vinieron de los ingleses. Son ¿cómo se puede decir? Son exiliados, muchos de ellos iban huyendo de otras guerras y de otros eventos, y por el otro lado, desde la parte de América Latina o la parte de América Central, viene lo de la conquista española, de acuerdo a lo que narra el libro de Vasconcelos, y la hibridación que ocurre aquí, independientemente de los fenómenos de la guerra en sí, como un acto bélico o como un acto de conquista, más que nada como esa oportunidad de la mezcla de estas dos razas, de la raza española, que ya de por sí también traía influencias de los árabes, de los turcos, musulmana, y también de otras razas. Los mongoles, ¿no? Y los Gengis mongoles. Khan. Sí, cañón. Correcto. Sí. Y también empieza ya aquí una nueva raza, que es el español. No estamos hablando de esa conquista desde el punto de vista sangriento y bélico, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de la mezcla de estas dos razas, ¿no? Coincido totalmente, y es interesante que hay que hacer una diferencia, porque hay personas que inclusive piensan que Vasconcelos era racista, ¿no? Y no sé qué, ajá. Yeah. Pero hay que entender que es muy diferente, porque mientras que en el racismo y esas cosas lo manejan como si una raza fuera superior a otra, aquí el planteamiento es que entre más mezcla existe entre las razas, mejor va a ser ahora sí que la raza, pero no en un sentido el ADN, el ¿no? ADN, y esto es ciencia pura. Estamos hablando de cómo esta riqueza genética la tendría pues la mezcla de todas estas cosas. Ahora, para ser más puntuales, pues por ejemplo en el libro del prototipo de Jacobo Grinberg, que les recordamos que por favor lo lean, se lo recomendamos mucho, pues ahí explica precisamente que tiene que suceder esto que fue la conquista, ¿no? La idea era que pues se lograra de una manera que no hubiera sido tan violenta ni tan sangrienta, pero pues fue inevitable y se tenía que hacer, porque en este plan superior
pues se tiene que generar o crear esta raza cósmica que es la unión genética de todos los pueblos de la Tierra, en pocas palabras. Es algo que también tenemos que entender que es inevitable, o sea, tarde o temprano un planeta como humanidad tiene que mezclarse totalmente, ¿no? Estas ideas de la raza pura y todo Es eso, correcto. lo único que hace es frenar la evolución tanto físicamente como de muchas otras cosas, ¿no? Entonces esto nos recuerda que, pues de nuevo, la idea es la unión, la unificación, que esto también lo podemos ver en un libro que les recomendamos mucho que se llama Tlacaelel, de Antonio Velasco Piña, donde precisamente nos habla, y esto es como un pincelazo, de que la misión, por ejemplo, de Tlacaelel o Quetzalcóatl en la antigüedad, pues es la unificación, ¿no? La unificación del mundo y precisamente la creación de esta raza cósmica, raza estelar, como le queramos llamar, ¿no? Sí, el quinto sol, ¿no? El quinto sol. La raza del quinto sol. Y sí, como bien lo decían, es que es curioso, o sea, ni siquiera es una cuestión o teórica, sino es algo que sucedió. O sea, realmente cuando llegan a América, los que conquistan prácticamente toda América, pues son los latinos, ¿no? Que son a través de los españoles. Es correcto. Y los sajones, que eran los ingleses o holandeses más bien, conquistan solamente unas zonas muy pequeñas, pero es diferente lo que sucede. Mientras en toda la parte de América, casi en toda Latinoamérica, los españoles se mezclan con los indígenas, los sajones lo que hacen es destruyen a los indios que se encuentran en Estados Unidos y los eliminan, y nunca hay una mezcla ni nunca hay un proceso. Pero bueno, es entrar un poquito ahí Sí en debe haber, polémica. pero muy escondido, ¿no? Sí, Ajá, es entrar un poquito en polémica, Muy sutil. pero bueno, hay que decir, Mezcla. casi Sí. no, fíjate, es como Muy que la gran poca. diferencia, Sí, es sí, como sí. la gran diferencia Como, entre las no dos. me toques, güey. No me Ah, toques, sí. o sea, somos superiores, Pero güey. sí, es Sí, muy sí. diferente. Sí, es muy diferente lo que sucede en estas dos partes, pero lo que él afirma, y estamos hablando de su teoría, no quiere decir que esto sea real, es lo que él piensa. Recordemos, eso es muy importante. Él dice que realmente esto se dio, o por qué los sajones después conquistan América, viendo que los latinos eran los más poderosos en ese momento. Y él dice que es porque un sajón, al llegar aquí, él se seguía sintiendo inglés, y eso le ayudaba a seguir conquistando, a seguir apoderándose, y siempre tuvo una conexión con Inglaterra. Y el español que vino aquí, no, dice que el español no pensaba en eso, sino que incluso hasta en algún momento, después de mezclar y después de todo el mestizaje, vino como un proceso donde se sentían culpables por todo lo que sucedió dentro de esta, al hacerse el mestizaje. Entonces eso provocó que permitieran que entraran gobernantes que ya no les interesaba crear algo en América. Así es. Y dejaron esto a gobernantes que lo único que les interesaban eran esclavizar, obtener El dinero, oro. oro, y eso provocó que de repente los sajones, que eran menos en América, empezaran a dominar la parte norte de Estados Unidos. Y además, bueno, cuenta varias cosas, ahí les recomendamos leer el libro a quien le interese. Además, él menciona un poco que Napoleón tiene cierta responsabilidad, pero bueno, es entre muchos temas y no es la idea, sino la idea es entender Sí. que estos dos como concepciones, ¿no? Una concepción siempre han estado en disputa, pero dice que los latinos, a pesar de todo este sentimiento como de culpa y todo, tienen todo el poderío porque hubo esa mezcolanza que no hubo con los sajones. Ujú. Y cuando despierte esa mezcolanza, esa integración de todo, o sea, de integrar La la melcocha. sangre española con la sangre indígena, y todo lo que implica, ¿no? Todo el ADN que está ahí, que ya hemos platicado, que son mongoles, que son la raza negra, toda esa mezcolanza que existe dentro de nuestro ADN. Cuando sucede eso, va a existir una nueva raza que le llaman la quinta raza, y que es una raza que mezcla todo. Ya no divide, sino unifica. Exacto. Y importante regresar a lo que mencionó Master Puncini, las 3 etapas Sí. que plantea Vasconcelos o las 3 etapas que se dan en el encuentro de las razas. Uf, sí. ¿Cierto? Porque, muy importante notar, en la primera etapa viene es una parte violenta, así Sí. lo presenta Vasconcelos, y así se vivió la conquista, de una manera violenta. Después, en la segunda etapa vendría una etapa más lógica, Racional. donde es racional, Intelectual. donde se da tal vez de una manera menos violenta,
pero es por una Pero sigue necesidad. siendo muy mental. Exactamente. ¿Y cuál sería entonces la tercera etapa, que es yo creo a la que aspiraríamos, verdad? Claro. Lo dejaste padrísimo porque creo que junta todo. A veces pensamos una forma de ganar es conquistar esta parte bélica. Cuando nos empezamos a llevar, si lo vemos desde lo que dicen a veces en la Biblia, ¿no? De llegaron los dioses y tuvieron, o los que vinieron de lejos y tuvieron relaciones con las mujeres de los hombres. ¿no? Los Nefilim. Los Nephilim y ajá. los Anunnaki, toda esta parte. O sea, como desde el primer programa que hicimos la vez pasada, estamos hablando de esta parte como Yin Yang, ¿no? Y como de más bélica, pero no para controlar tanto, sino para evolucionar. Y ahorita justamente, como lo dice, sabe, padrísimo, es una forma en que a veces pensamos que perdemos cuando nos abrimos a conocer al otro, a empatizar con el otro. O sea, parecería que hasta estuviéramos hablando de algo más psicológico, pero es que en realidad la psicología tiene que ver con el alma. Entonces, es algo muy bonito que cuando nosotros ya no nos importa perdernos en el otro, entre comillas, abrirnos al otro, es porque estamos seguros por dentro. La gente, lo voy a poner así rapidísimo, la gente que a veces tiene mucho miedo, por ejemplo, en la homofobia y todas estas cosas, es porque no ha revisado su parte a lo mejor femenina o masculina en el caso contrario. O sea, la tercera es como el espíritu, lo espiritual. Lo espiritual desde el amor. O sea, es decir, muchas veces esta conquista fue a través del dogma, ¿te acuerdas que platicamos? De las religiones, del deberes del castigo, de un Dios que hay que entregar sacrificios. Y como lo dice Ivanovich, es ahorita a través de la espiritualidad del amor. Y creo que él hace una invitación muy grande a que en los pequeños actos de todos los días empecemos a ir hacia esa evolución de la quinta raza cósmica. ¿Se acuerdas también la creatividad es importante? Ah, se me pasaba. No sé que tú eres más creativo. Bueno, y rapidísimo ahí, aprovechando, hay si quieres ver esa transculturación y todo eso que pasa, puedes ver, ¿te acuerdas la que tú me recomendaste? ¿Secreto en la montaña? No. ¿E.T. el extraterrestre? Marco Polo. Ah, yo pensé que la risa en vacaciones. Ajá, porque el Gengis Khan había conquistado todo, ¿no? O sea, por la violencia. Pero luego empezó a darse cuenta que necesitaba de otros talentos y de otras... Kublai Khan. Sí. Exactamente. Y luego acabó abriéndose de algunas maneras mucho más amplias y que dio al mundo, ¿no? Entonces yo creo que siempre es importante saber, rapidísimo, la Torre de Babel. Uh-huh. Al principio yo siento que quienes han hecho estas cosas nos separan a través de los idiomas, algo físico como hablamos, pero finalmente todos somos almas por dentro. Eso ¿Cómo? ¿Aplausos? Almas por No, dentro. ya aplausos demasiado. Sí. Ahora, antes Master Richard, ahora sí ya vamos a empezar con lo sabroso, ¿no? ¿Dónde está esto extraordinario? Que por ejemplo, si nosotros leemos el trabajo que hizo Jacobo Greenberg con los chamanes de México, acá mi Master Lenny no me dejará mentir, que me parece que es con el chamán Don Lucio, que es el tiempero, ¿no? ¿Tiempero? Y cuando le está explicando cómo se ve el mundo en el lugar donde este tiempero aprendió estos secretos de controlar el clima, pues resulta que le dice que la humanidad o nuestro mundo se ve como si fueran pues unos colorcitos, ¿no? Y haz de cuenta que lo que estamos hablando, en Asia se veía como un color amarillo, ¿no? En cierto lado se veía un color rojito, en otro lado un color blanquito, en otro lado un color más oscurito, pero lo interesante es que había una región donde se veían muchos colores, muy multicolor. Y cuando él preguntó, los maestros del tiempo, me parece que eran, los maestros del tiempo, le dijeron a Don Lucio que ese era México, ¿no? Entonces es interesante cómo coincidiría, pues esto que hablaba Vasconcelos. A lo mejor podría ser que Don Lucio fuera fan de Vasconcelos, ¿verdad? A lo mejor. Pero es interesante cómo cuadra, ¿no? Y cómo coincide. Sí, de acuerdo. Y ahí también, pues siguiendo un poco más la línea de todo esto que tiene que ver con la historia, una vez que estas razas empiezan a mezclarse, hay que recordar también que en la época de la conquista no solamente existió esa parte de que violaban a las mujeres indígenas y todo eso, sí, ya sabemos que se dio, pero no solo era eso, también hubo mezclas que, como dice Master Poncini, se hicieron en la consigna del amor, de la compasión, del aprendizaje y de originalmente crear el nuevo mundo. Acuérdense que todas estas misiones que surgían de España
hacia conocer nuevos territorios, todo lo que tenía que ver con las expediciones de Magallanes, de Cristóbal Colón, y todo lo que era explorar nuevas tierras, era crear un nuevo mundo. Es decir, la visión original y auténtica tenía y siempre ha tenido una forma muy positiva de ir purificando la especie, de ir abriendo oportunidades para toda la raza humana, y no solamente en el sentido de conquistar territorio y de ganar poder. Otra parte que también me resulta muy interesante del libro es que muchos de los eventos en donde se lograron grandes y exitosas conquistas, donde se crearon imperios que estaban destinados a ser grandes culturas, desafortunadamente al morir sus fundadores, que era gente muy, muy capaz, muy erudita, muy letrada en muchas cosas, gente realmente con mucho conocimiento, estos reinos o estos imperios fueron heredados a personas que de algún modo no lo supieron cuidar. Inútil. Y que eso es precisamente lo que explica el retroceso y la falta de avance en el proyecto, ¿no? ¿Sí sigo yo? Bueno, Sí que sí. Sí que sí. No, algo bien interesante es que nos estábamos viendo hace rato, creo que lo mencionaba Ave hace rato que platicábamos, y es dentro de todo esto, con el paso del tiempo, poco a poco nos estamos dando cuenta de esto que estamos platicando, que a lo mejor es un poquito difícil para algunas personas porque rompe con los paradigmas de la historia que nos contaron, pero esto se debe a que de cierta forma como que en algún momento de la historia se empiezan a abrir estas nuevas versiones y se empiezan a ver como algo normal. De hecho, es curioso que Vasconcelos, ¿no?, que era lo que platicábamos hace rato, siendo alguien tan importante en México, lo haya dicho en esto que estamos platicando, lo haya mencionado tan tranquilamente, lo haya escrito, todo el tiempo le estaba tan abiertamente. ¿Qué quiere decir? Que no solamente él lo pensaba así, sino había un círculo muy importante de personas que a su alrededor que creían que esto era posible y que era cierto. Pero obviamente con el paso del tiempo, él menciona incluso dentro del libro que existe de cierta forma por lo mismo de lo que platicábamos, de cómo está estas dos visiones que existen, ¿no? Esta visión de los sajones, de decir que ellos van a dominar el mundo, que es a final de cuentas lo que ellos quieren. Uh-huh. Al hacer esto, pues ellos tomaron la historia y empezaron a crear la historia a partir de que ellos sean como los más poderosos dentro de la historia. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué provocó? Que empezaran a darle mucha entrada a gente como Charles Darwin, y que esta historia de la evolución fuera creada a través de lo que decía Darwin, y se olvidaban un poco de todo lo que pudieran hablar otras personas que dijeran que existía la Atlántida, Lemuria y todo ese tipo de cosas que ya no entraban dentro del canon. Como que crearon una línea de tiempo histórica. ¿Mande, Master? O se intentaba ocultar, más bien. Sí, ¿no? Porque la idea era como decir, si nosotros vamos a ser los más poderosos, la raza blanca en estos tiempos, pues nosotros prácticamente somos los que vamos a crear el mundo. O sea, todo el mundo va a existir a partir de nosotros, y las otras razas las vamos a olvidar y las vamos a dejar en el olvido totalmente. Pero poco a poco empezaban a surgir estas personas que decían, no, espérense, se están olvidando de lo rico que es la historia y de lo rico que existió, de las razas, lo que lograron, y debemos de volver a escribir sobre eso, ¿no? Coincido. Sí, también ahí en el ensayo José Vasconcelos plantea cosas que no solo tienen que ver con hechos históricos, que ahorita pues suenan como si fueran prohibidos tal vez. En ese momento pareciera que él está hablando como si fueran conocimientos del día a día. Sí, comunes y corrientes. Comunes y corrientes, claro. Y al conocer la biografía de José Vasconcelos, nos encontramos de que él viene de una escuela de filósofos, porque era un gran filósofo, que de hecho seguía la rama de la metafísica. Hasta ese momento todavía era aceptada la metafísica, pero curioso que él viene de una escuela que se levanta para plantarle cara a lo que empieza a ser el positivismo, esa rama de la filosofía, o esa filosofía en sí, que dice y plantea que lo único real es lo que pueden experimentar tus 5 sentidos. No hay espacio para el espíritu, no hay espacio para lo etérico, no hay espacio para todas esas cosas. Creencia, ni ¿no? para ninguna creencia, es lo que ven tus 5 sentidos. La dictadura científica, dirían por ahí. Y de hecho así surgió. Sí.
Y entonces, como dice Master Lenin, y lo hablamos hace un rato en el desayuno, pareciera como si se hubiera abierto otra línea de tiempo, y Vasconcelos lo explica ahí en el ensayo. Si le dan una leída, se van a dar cuenta que nuevamente esta dualidad se marca mucho y que inclusive nos sigue hasta ahorita, pero hay la posibilidad de romper con eso y voltear a ver, a tener otras perspectivas. Y empezando desde el maestro Vasconcelos, realmente lo que se ha dicho ahorita me gustó mucho, porque nos va marcando, si vemos a lo largo de la historia, desde estas razas originarias, las más antiguas, ancestrales, cada una tenía características y se relacionaba de diferente manera. Por ejemplo, unas estaban como más relacionadas con una parte más de agua, de sentir. Otras, por ejemplo, la raza negra, lo plantea Vasconcelos, si bien ha sido conquistada en muchos momentos, pero realmente la conquistadora fue ella, porque metió el ritmo, las danzas, desde lo chamánico, desde lo creativo que tú me estabas hablando, la magia, ¿no? Entonces, a veces el conquistado es quien tiene la oportunidad de filtrarse, porque no está en esta parte de voy por más, sino a ver cómo sobrevivo siendo un poco más humano, o siendo un poco más alma y más espiritual, ¿no? Y yo lo que siento que nos plantea, porque yo la primera vez que oí el ensayo, me pasó algo muy chistoso. Yo sí dije, como que está un poco racista, ¿no? Pero después, a lo que hemos platicado ahorita, creo que se plantea que cada una de estas 4 originarias, si fueran un elemento, si fueran una tónica, la quinta sería como el quinto elemento, el éter, el alma, el espíritu, ¿no? La transmutación. Y creo que si alguien lo planeó esto, porque yo sí tengo esta sensación de que pues los lemurianos, los sirianos y lo que vimos en el otro programa, veganos y todo, tuvieron la intención, y algo que dijiste muy importante en el desayuno, Ivanovich, es quizás desde nuestra perspectiva es como mucha violencia o mucha agresividad, pero quizás es la forma en que también evolucionaríamos. Imaginemos que nomás hubiera una raza desde el origen. Quizás nos hubiéramos mantenido en una zona de confort y no alcanzaría el espíritu a ir por más, ¿no? Entonces, y nomás quiero recordar algo que me faltó de la otra vez. Tú nos ahorita enriqueciste mucho, Lenin, antes de empezar, con este cuadro de O'Gorman, que era un muralista, igual que Siqueiros y Diego Rivera, que los conoció Vasconcelos, y que planteaba que están las 4 razas, y en medio está la quinta, ¿no? Lo que salió en el intro, ¿no? Del programa. Exacto, que además que te quedó padrísimo. Y que está en el Museo de Antropología, ¿no? Es correcto, entonces yo pienso que... Dicen por ahí. A mí lo que me parece es que de cualquier manera estamos evolucionando, y creo que si revisamos la historia, vamos a no caer en lo que nos hizo involucionar o detener la evolución. Coincido. Yo, para ir cerrando, pues invitarlos a que pues lean, ¿no? esta obra de José Vasconcelos, de La raza cósmica, también el ensayo. Para eso, la verdad es que pues es plan con maña, porque pues si ustedes gustan, los links se los vamos a mandar a través de Telegram. Entonces busquen Códigos del Multiverso en Telegram y ahí se unen para que puedan ver la bibliografía de todos estos programas. Y para ir cerrando, pues sí entender que, nos guste o no, somos parte de un plan cósmico, ¿no? Y que en realidad pues vamos más allá de todas estas cosas materiales. Es interesante esto que comentaban hace rato aquí todos mis masters presentes, porque precisamente hablábamos de esto que es la narrativa, y es la manera en cómo se nos ha contado la historia. Si te das cuenta, es que no es que es algo que uno quiera conspirar, sino que se ve obvio que existe una especie de narrativa que busca ocultar y censurar todas estas historias. Y un ejemplo tan simple es el padre del mestizaje, ¿no? Que es Gonzalo Guerrero, el jaguar blanco, donde vemos esta unificación perfecta entre el mundo maya y el español, y vemos cómo este español que llegó aquí antes que Cortés, pues inclusive adopta las costumbres mayas y se crea esta nueva raza con él. Entonces es interesante que un dato tan interesante y tan profundo y con tanta enseñanza no se enseñe en las escuelas, ¿no? Realmente es algo que pasa como a ser un tema muy secundario o como muy lejano,
mexicano, pero sí se nos hable de, y sobre todo en México hubo mucho esto de, inclusive a Cortés le llaman el padre de la cultura, ¿no? Aquí en México, como si los mexicas, los zapotecas, los toltecas, los olmecas no tuvieran cultura. Entonces, esto de esta visión, que siento que Vasconcelos tenía un poquito esto, no tanto, pero sí tenía una embarradita por el paradigma en el que vivió, pero es esta idea de ver a los indígenas como si fueran ignorantes, ¿no? Cuando en realidad eran también, pues, seres muy sabios, ¿no? Y no estamos hablando tampoco de que fueran como Walt Disney y Pocahontas, no. O sea, también había sangre y había guerra, y claro, pero no eran realmente sanguinarios y tontos, ¿no? Sino que también son culturas madre, como diría también Guillermo Marín, que le mandamos muchos saludos. Entonces, entender que, pues, toda la náhuatl, ¿no? Y también lo que es el sur de América, los incas, todos pues también son grandes culturas. Ya para cerrar con broche de oro, pues tenemos el ejemplo del calendario, mal llamado calendario azteca, ¿no? Que en realidad es un solario, ¿no? Y este calendario azteca, llamado así, durante muchos años lo vieron como una mesa de sacrificios, era una mesa de sacrificios con adornos bonitos. E inclusive a un matemático de la época se le ocurrió decir que era un calendario y que tenía cálculos matemáticos, y se llegaron a burlar de él y murió en la miseria por haber mencionado eso. Años después se reconoce y se ve que es una suma de cosas hipercomplejas que tienen que ver con la rotación de Venus, con el Sol, con la Tierra. Es un sistema de cómputo muy avanzado. Entonces la invitación es a que, si eres de este lado del mundo y naciste en América Latina, en Sudamérica, en Norteamérica, pues contactes con tus raíces y veas toda la gran sabiduría que está ahí, ¿no? Y si no naciste acá y eres de otro lado, pues también contacta con tus raíces, porque todas las culturas tienen algo maravilloso, ya sean celtas, sean druidas, sean japoneses, sean lo que sea, tiene algo ahí maravilloso, y te vas a dar cuenta que hay un plan y que todo siempre va hacia la unificación y la luz. Y con eso cierro, compañeros. Muchísimas gracias. Papalausos. Aplausos. ¿Está bajito? Sí, A yo gusto. creo que lo interesante que con lo que nos podemos quedar de toda esta temática, o al menos de este video, es justo la visión de que si estamos yendo en curso de crear una raza cósmica que realmente podamos llamar superior, si es que aplica ese término, estamos hablando de comportamiento, atención y sobre todo un enfoque muy preciso en el amor, en todas las cosas que hacemos, desde nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestros seres queridos, los que están cerca, los que están lejos, y que de ese modo es como se puede empezar a concebir esta nueva raza. Si se ve un comportamiento frío, desprovisto de compasión o de cualquier acto humano en este sentido, sublime o espiritual, humanista, o que tenga humanista, si se ve desprovisto de cualquiera de estas cosas, entonces estamos hablando del esquema anterior. De acuerdo al libro de Vasconcelos, todavía estamos en una fuerte batalla, ¿no? En esta gran dualidad, en esta gran trama que se está tejiendo aquí en nuestro planeta. En este mismo momento, yo creo que estamos en tiempos muy emocionantes, donde empezamos a vislumbrar ya un poco de aquello, de esto que va a surgir, que está empezando a surgir. Ojalá nos toque también en algún momento ver cambios todavía mucho más fuertes, más potentes y significativos, en los que realmente vayamos viendo que esa palabra hoy tan multimensionada que se llama inclusión empieza a funcionar en el sentido en el que verdaderamente debería funcionar, ¿no? Vota por Richard. Son papalausos suaves. Suavecitos. Como le gusta a Lenin. Así, bajito. Suave. Sí, sí, yo para cerrar, es bien interesante lo que decía Vasconcelos, y esto también me recuerda al libro de los grandes iniciados, y algo que él decía es... Ahí está todo también, Ahí también está todo. Y él decía algo que tal vez muchos no han escuchado, pero es una teoría que la Atlántida, que Eduardo Schure decía también que la Atlántida fue un lugar que, bueno, existió aquí en México, ¿no? La base estaba aquí y en el Océano Atlántico, pero bueno, después del cataclismo, pues se hundió una parte y quedó nada más la parte de México, pero que aquí, y eso está bien interesante para investigar, estaba aquí en América, digamos, estaba todo el conocimiento de Hermes Trimegisto, de Tot, era el Atlante, aquí estaba, y que esa información después del cataclismo se llevó a Egipto.
y Egipto le gustó mucho y tomó todo esto y creó toda su cultura, que me imagino que allá también, si lo vemos de lo que platicábamos, que todo estaba unido, pues también allí también tenían muchos... Habían Atlantes. había Atlantes también, lo único que hicieron fue tomar esa información y bueno, se hizo una gran civilización. Si lo ves, desde ahí está muy interesante porque habla más profundamente la historia y cuenta un poquito más acerca de la Atlántida. Pero si tú le dices eso a una persona que vive en Egipto, te va a decir que estás loquísimo, porque y en México y en cualquier parte. Y en México y en cualquier parte, porque justo esto es lo que mencionaba Vasconcelos. El problema es que nos crearon el concepto de patriotismo y de nacionalismo. Entonces, cuando alguien considera que le pertenece algo, lucha y pelea con todos los dientes porque eso le pertenece, y eso provoca que nos olvidemos que nosotros, a través de la mezcla de las razas y todo, somos atlantes, somos lemurianos, y entonces ya no existe este sentido de pertenencia y nos permitimos y nos abrimos a nuevas posibilidades de la historia. Ya no se cierra, no, Egipto fue la gran cultura y Egipto construyó las pirámides, no, los aztecas fueron etcétera, etcétera, sino ya me empiezo a abrir a que existían otras culturas que también crearon cosas muy interesantes. De hecho, mismo Vasconcelos, ya nada más para cerrar, decía que los blancos, a pesar de toda esta supremacía y de todo esto que estaban logrando y que iban a dominar el mundo, él decía que ellos iban a traer la tecnología, porque la raza blanca curiosamente sale de un lugar donde hacía mucho frío. Entonces ellos iban a empezar a interactuar con su ambiente para construir combustibles que eran necesarios para sobrevivir, y eso era lo que iba a traer al mundo. Y lo vemos ahora con la tecnología, ¿no? La creación de transportes, todo esto. Pero esa era como su misión en la vida. Iba a llegar a este nivel de supremacía y luego lo que tenía que hacer era todo ese conocimiento, mezclarlo con las demás razas. Pero cada una de estas razas ha tenido cierto nivel de conocimiento que después tiene que mezclar, pero ninguna es superior a la otra. Todas las razas son iguales y al final se tienen que mezclar. Y ya sé, yo cierro con eso. Chihuahua. Bajitos, lights, tranquilo. Reggae, si quieres podemos en versión reggae. ¿Me sigo? Ok. Sí, usted, sí. Sí. Desde que empezamos en el programa anterior, y los invito, familia, porque lo más importante es lo que ustedes nos puedan compartir, sus inquietudes y todo. Yo estoy haciendo mis apuntes. A mí me gustó mucho, particularmente el primer programa, en la colaboración de los 5, porque nos planteamos la posibilidad de que éramos incorpóreos, luego fuimos corpóreos, y que teníamos una parte más yin, más yang. Ahí me quedo. Y luego este programa, hice mis apuntes, tengo mis fichas, les sugiero que las hagan y nos las compartan. Así, una frasecita que condense cada capítulo, que va a estar muy interesante. Y este segundo se une para mí con el primero por un concepto que es vibración. Es decir, yo creo que desde los orígenes haya sido incorpóreo, luego corpóreo y ahorita las 4 razas y que vamos por la 5ª y la evolución, tiene que ver con aprender a vibrar con los demás en las frecuencias más altas. Es decir, no quedarnos en el yo, sino en el nosotros, no en la competencia, sino en la convivencia. Y sobre todo que ya vamos hacia la era de Acuario, que nadie con exactitud sabe cuándo es, ¿no? Pero si vemos también la astrología siempre nos plantea la posibilidad de oposiciones, es decir, para crecer. Las cuadraturas no son mala suerte, la astrología son un punto medianamente no tan fuerte como una guerra, que sería ¿cómo se llama? Lo que le llaman áreas de oportunidad ahora, ¿no? Opportunity areas, ¿no? Entonces, a mí con lo que yo me quedo del primero y segundo programa es que nos van planteando diferentes enfoques, sobre todo lo que tú dices mucho del fractal, de cómo ir vibrando diferente. Y quiero decir algo que tú nos dijiste al inicio, cuando estábamos desayunando, Ivanovich, que me encantó, es la posibilidad de verlo desde otra forma, donde otros seres que a lo mejor están más evolucionados, cuando encarnan aquí, como una posibilidad, tienen la posibilidad de cosas que en otro lado no podrían evolucionar, que se quedarían ahí. Y algo muy bonito fue cuando dijiste lo del maíz. El maíz en América hay uno que tiene, pues digamos, varios colores, ¿no? Sí, bueno, existen maíces que tienen el rojo, el amarillo, el negro. Pues para mí no hay casualidades. Sí, interesante. Papalausos. Espérense, estoy sintiendo como que está temblando. Sí.
No, la creo. marea, No, que no tiemble tanto, se me va a apagar aquí esto. Pero del estoy tipo estoy sintiendo una más presencia que está lemuriano. llegando No, sí, pero desde el universo. sí quedamos en que el profetiza nos iba No, a no, pero como decir. el que suelo, ¿no? Nos iba a decir el profetiza del siguiente programa, ¿qué onda? Sí. Por eso, pero es Sí, por sí, el sí, temblor, está- el temblor está estoy sintiendo sintiendo, porque sí. está entrando el profetizo. Dicen que hay sí, algo abajo, sí. ¿no? Adelante, por favor, adelante. ¿Dónde es? ¿Qué pasó? A ver, contrólame ese volumen porque mi potencia luego se sube y no quiero sangrar oídos, por favor. ¿Qué pasó, carnalito? ¿Qué pasó, profetizo? ¿Dónde andaba? ¿Qué dice Saqué en el profetizo? éter porque el ave se está poniendo El pilas. éter. En el éter. En el éter etílico. En ese mero, carnal. El que va en esponja. Ah, sí, ese mero. Ay, perdonen si de repente se me sube la potencia, pero hay poquito a poco el ave y yo estamos haciendo simbiosis, ¿va? Que lo que nos quiere usted recomendar, Fue, ¿no? todo- Del siguiente fue toda programa. una polémica, don Profetizó, Sí, 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 la, sí. Yo en lo el sé. video pasado. Lastimó oídos y corazones. Y corazones, sí. Robó corazones. Yo sé. ¿Sabes Lastimó qué oídos pasa? y robó corazones. Que Master Iván puso una de mis fotos. Ah, No sé de sí, dónde la con sacó, razón. pero puso una de mis fotos. Con razón. La de la isla de Bikini. Y de repente agarran y dicen, esa es la voz del profetizo, y la comparan con la foto y dicen, no, pues eso como que está raro, entonces, No coincide. pero así pasa, entonces no se preocupen, esa es la función del pájaro escamado, así pasa. Oiga, don Profetizó, ¿y qué opina del programa de hoy, del tema de hoy? ¿Qué tiene que decir de Uy, esto? No, yo aquí les vendría a dar cátedra, pero pues sé que no la aguantan. Pero ¿por qué está temblando? ¿Por qué está temblando? No, eso no, que ¿cuál Son los efectos del campo Son- cuántico. que de qué profesor. nos- movimientos telúricos. ¿De qué nos recomienda hablar para el siguiente programa, maestro? No, pues es que no es Danos que, un quemón. no es que te lo recomiende, es que Hay que hacerlo. hay que hacerlo, carnales. De la que se están perdiendo. A ver, yo los veo muy clavaditos. Ustedes como que les gusta lo fácil. Y entonces ya agarraron y dijeron, hay dos bandos. Los blancos y los negros. Sirianos y lirianos. Y ya como que se clavaron que son dos nomás. Pero ¿Y no es así? además, no. Esto tiene muchas está aristas, interesante. carnales. A ver, ahí les va. Y yo sé que ustedes se la saben un poquito en este tema. Tenemos reptilianos, ¿cierto? Cierto. A ver, ¿qué onda? ¿Lirianos o sirianos? No, Ah, está de donde viva. Sí. Ahí Entonces- ya nos dio el calambre. Bueno, yo me acuerdo que ustedes hablaron alguna vez de Star Trek Discovery. Ah, sí. Uy, ya sé quién es Sí. eso. Esa yo me la sé. Me encanta esa serie, carnalitos, me encanta. Usted la escribió, ¿no? Dijo. Yo la escribí, pero pues nadie me quiso pagar y luego ya se desapareció de ahí de mi closet y ya no estaba y ya no sé dónde quedó. Pero después la vi en la pantalla grande y está chido. Pero, ¿a poco no? O sea, ¿quiere que hagamos un programa donde hablemos de reptilianos y Star Trek o cómo? No, espérate. Ya. Ahí va el conecte. ¿Se acordarán que en la temporada 2 ¿Qué dice? el universo, carnal? No te estoy diciendo que la Tierra nada más, todo el universo, el multiverso, casi se acaba por la inteligencia artificial. Cierto. Ah, ok. Entonces, ustedes ahorita creen que todo es orgánico, que no, que acá las máquinas, aguas. Las máquinas se O pueden sea que- afectar el o sea que- Huyin. Exacto, que hay que estar abusados Con el Huyin. con lo mecánico. Por ahí hay señales de inteligencia artificial que salen, que dictan las narrativas, abusados con eso, Pues Yo muchas les gracias, invitaría, maestro. métanse, dense un Gracias, clavado. Profetizo. Gracias, Gracias, Profetizo, lo tengo que Gracias. cortar porque ya tenemos que movernos del set. Pero muchas gracias, Profetizo, muchas gracias. Pero entonces- Saludos a todos, abrazos a todos y algún mensaje rápido que quiera decir. ¿Reptilianos e inteligencia? Reptilianos e inteligencia artificial va a ser el siguiente programa. Star Si Trek. entendí bien, ¿Y Star mi Trek querido Profetizo. intraterrena? ¿Así fue? Así fue. Reptilianos e métete a la inteligencia cueva. artificial. Así que no se lo Va. pierdan. Nos vemos pronto. Lo más importante de lo que tú opines. No, pues ¿cómo ya se metió el Profetizo? No.